En esta historia es obligada la referencia a la década de los años 60, como una época agitada y el inicio de una revolución ideológica, de cambios fundamentales en las concepciones del mundo, la política, la sexualidad, los valores, la educación. Fue una demanda crucial a lo largo de todo este periodo. Es justicia social. Entre los distintos conflictos que se generó en este momento, uno de ellos fue la defensa del derecho a la educación. Tan solo en 1967, miles de estudiantes fueron rechazados por las instituciones, tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional, no por su calidad académica, sino por su estatus socioeconómico. Así era el mundo entonces, así lo conocieron y vivieron los jóvenes que con la fuerza de la convicción y del coraje dijeron no al injusto rechazo que habían padecido y acordaron construir su propia escuela, su propia docencia, su propia vida. Para todos, la conocida cordialmente como Preparatoria Pop tuvo un enorme significado y dejó una profunda huella, impactando fundamentalmente en los rígidos esquemas de la educación media superior. He aquí la historia de su origen, de su organización y de su lucha. En noviembre del 67 se hizo el examen a la Nacional Preparatoria. Hicieron el examen 16.500, hicieron el examen como 30.000 y rechazaron a 16.500. Algunos hijos de estos desterrados de España que habían llegado acá, junto con otros estudiantes mexicanos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, todos los que formaron ese grupo. Y ese grupo trata de organizar a los estudiantes que fueron rechazados injustamente, y los datos que voy a dar les van a parecer conocidos. De los 1.500 que van a organizar originalmente para crear la prepa popular, la gran mayoría, un alto porcentaje, tenían promedio de 9 y 10. Entonces, ¿por qué habían sido rechazados en el supuesto examen? Por el estudio socioeconómico. Es decir, eran hijos de campesinos, todavía había zonas agrícolas al sur de la ciudad, eran hijos de obreros, o los que más o menos la llevaban eran hijos de empleados. Entonces el estudio socioeconómico demostraba que no tenían la capacidad económica para luego seguir una carrera universitaria. Entonces fueron rechazados, injustamente, por supuesto, porque los rechazaron no por su calidad intelectual ni por su promedio, sino por su estrato socioeconómico. Y fueron en los primeros días, en la primera semana de enero del 68, que estos jóvenes empiezan a reunir a esos estudiantes a través de volanteos que van y pegan por toda la ciudad, invitando a todos los rechazados que fueran a la universidad para formar esa preparatoria. Preparatoria que inicia todo enero, fueron asambleas, fueron reuniones, y es por eso, ¿sí?, que es, como bien dijo él, el movimiento de la Preparatoria Popular es el primer movimiento estudiantil a nivel internacional, en el mundo. Todavía ni los franceses, ni los españoles, nadie, ni en Estados Unidos, ningún estudiante todavía se va a organizar para nada antes que los estudiantes mexicanos de la universidad para crear en la Facultad de Filosofía la Preparatoria Popular. Primeros 6 meses de lucha de la Preparatoria Popular, ¿quiénes fueron sus profesores? Estudiantes pasantes de las diferentes facultades. He ahí la virtud de que estuvieran todas las facultades juntas, porque entonces podían salir de Ciudad Universitaria y trasladarse a Filosofía, ¿sí?, caminando para ir a dar clases. Por supuesto, todas las clases eran gratis. El grupo Miguel Hernández se formó en el año de 1965, con algunos jóvenes hijos de exiliados españoles republicanos. Este grupo estudiantil político-cultural surgió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se autodenominó Miguel Hernández, en honor del gran poeta español. Dicho grupo estaba conformado por 80 integrantes. Esos jóvenes pensaban y analizaban y discutían, ignorantes de que además de tratar de ofrecerles una esperanza de poder estudiar a alguno de esos rechazados, estaban por crear un movimiento estudiantil académico-político, que sería el primero a nivel nacional e internacional del año de 1968 y que marcaría un hito en la historia de la educación en México. Dentro de este grupo se creó un pliego petitorio
donde se solicitaba a la universidad que abriera sus puertas a todos estos jóvenes, por lo que solo se obtiene como respuesta el ofrecimiento de unas cuantas medias becas en preparatorias y universidades privadas, lo que a todas luces no presentaba ninguna solución al problema. Ante la negativa de la UNAM de aceptar a los jóvenes rechazados, hay cierto desaliento, y entonces en uno de los costados del Auditorio Justo Sierra se plantea formar una escuela, una preparatoria. El estudiante de Ciencias Políticas, Carlos Sevilla, y colaborador del Grupo Miguel Hernández, fue quien puso el nombre de la escuela, Preparatoria Popular, porque iba a ser una escuela que perteneciera al pueblo. En este momento se presentaba el problema de dónde se crea la escuela, cómo se organiza y con qué maestros. Por un lado, se empezó por investigar los horarios de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se observó que algunas aulas estaban desocupadas durante algunas horas, sobre todo en el turno matutino. En la primera semana de enero del año de 1968, en la ciudad universitaria, el Grupo Miguel Hernández convocó a los rechazados a una asamblea que se efectuaría en el Auditorio Justo Sierra, el día 20 de enero, cuya finalidad era de analizar con ellos el problema que se había presentado y buscar una solución. El sábado 27 de enero acudieron aproximadamente 1,000 jóvenes rechazados. En la asamblea se acordó enviar un documento a las autoridades pidiendo una solución a sus demandas, para abrir más lugares en las preparatorias de la UNAM para poder ser aceptados. El miércoles 31 de enero, ante la respuesta de la UNAM, que consiste en el ofrecimiento de unas cuantas medias becas para estudiar en las preparatorias particulares, el Grupo Miguel Hernández propone a la Asamblea de Rechazados crear la Preparatoria Popular, propuesta que es aceptada de inmediato por los rechazados y padres de familia ahí presentes. Invitaba a los rechazados a inscribirse en la Preparatoria Popular. En los siguientes días ya estaban inscritos aproximadamente 500 alumnos y 150 maestros habían respondido al llamado para dar clases gratuitamente. Sin embargo, se estipulaba que había 17 edificios pertenecientes a la UNAM que estaban desocupados, razón por la cual pueden ser dedicados a la enseñanza. La Preparatoria Popular fue así la primera escuela que en el año de 1968 salió a las calles de la ciudad a repartir propaganda con una demanda concreta y válida. Lo que estos jóvenes pedían era algo de elemental derecho y viabilidad, el derecho a la educación. El pliego petitorio, que después de tantas discusiones, análisis y agresiones, se entregó finalmente en la rectoría de las autoridades de la UNAM. El viernes 12 de julio en la ciudad universitaria, este era aparentemente un día de clases normal, pero en realidad se esperaba con impaciencia el informe de la Junta de Gobierno. Desde las primeras horas de la mañana se sentía una gran inquietud entre la comunidad de la Preparatoria Popular, pues tanto los alumnos como los maestros que llegaban a tomar e impartir clases preguntaban si habían logrado algún acuerdo entre sus dirigentes a las autoridades de la UNAM. Alrededor de las 11 de la mañana se encontraba lleno a su máxima capacidad el Auditorio Justo Sierra de Filosofía. A pesar de que la asamblea se había anunciado para las 12 del día, el auditorio estaba ocupado en su gran mayoría por la población estudiantil y académica de la Preparatoria Popular, aunque también había alumnos y maestros de otras facultades, así como integrantes de grupos políticos estudiantiles. Alrededor del mediodía llegaron los primeros miembros de la Junta de Gobierno. Uno de los integrantes, líderes y representantes de la Preparatoria Popular, Jorge Maza, dio el comunicado, diciendo lo siguiente: hoy viernes 12 de julio de 1968 es un día histórico en la educación de México. Compañeros, ya somos universitarios. La Preparatoria Popular ha triunfado. Ha sido reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiempo más tarde, el viernes 19 de julio, las clases continuaron casi normalmente. Ya en la ciudad universitaria ya no los veían como los rechazados, sino compañeros universitarios. El viernes 19 de julio, el licenciado José González Pedrero, con la representación del director general de Orientación y Servicios Sociales de la UNAM, les entregó oficialmente el local ubicado en la calle de Liverpool, número 66, en la colonia Juárez, para el funcionamiento de su escuela. La entrega oficial de parte de las autoridades universitarias fue a la Junta de Gobierno y en presencia de varios cientos de estudiantes que también asistieron a las nuevas instalaciones de la Preparatoria Popular. Ya no era otra cosa sino el antiguo edificio de la época porfiriana y que muchos años atrás albergó a la Escuela Nacional de Comercio y Administración.
El papel de la preparatoria popular en el movimiento estudiantil se puede resumir de la siguiente manera. Se transformó la sociedad de los alumnos en el Consejo de Representantes y posteriormente del Comité de Lucha. Perteneció y participó en el Consejo Nacional de Huelga. Asistió a todas las manifestaciones. Redactó y repartió volantes tanto de la preparatoria popular como del Consejo Nacional de Huelga y los imprimió para otras escuelas. Realizó trabajo de brigadas para hacer boteo, volateando mítines relámpagos y pintas en bardas. Además, sus brigadistas colaboraron con brigadas de otras escuelas. Durante sus brigadas, por las noches entre las 19 y 21 horas, una brigada se trasladaba al centro de la ciudad con un costal de yunte que contenía el dinero en monedas que había sido recaudado ese día y que había sobrado después de haber realizado los gastos necesarios. Esta brigada buscaba a indigentes que pedían limosna y habiéndoles encontrado, se les pedía que metieran la mano al costal y tomaran del dinero. Esta acción se repetía varias veces hasta que el dinero se terminaba y los jóvenes de la preparatoria popular la realizaban con el renacimiento de que si el pueblo nos apoya económicamente en nuestra lucha, después de utilizar el dinero en lo estrictamente necesario, el sobrante hay que regresarlo al pueblo y qué mejor a los más pobres. Al interior se realizaron asambleas de información de acuerdos. La preparatoria popular, al igual que todas y cada una de las escuelas que participaban en el movimiento estudiantil, lo hizo con conciencia, entusiasmo y dignidad. Los estudiantes de la preparatoria popular se entregaron a la lucha con pasión y sin reservas, porque estaban convencidos de que había que luchar contra la injusticia del gobierno autoritario, represor, y a pesar de que eran sumamente jóvenes, pues sus edades fluctuaban entre los 16 y los 18 años, contaban ya con la experiencia obtenida durante la lucha del reconocimiento de su escuela, lo que les dio un entrenamiento que pusiera en práctica de julio a diciembre. La preparatoria popular empezó así a trabajar a su máxima capacidad, con aproximadamente 2.200 estudiantes, 3 turnos corridos de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. La planta de profesores de la preparatoria popular volvió a estar en auge, pues el movimiento estudiantil del año anterior creó una nueva conciencia y reforzó el espíritu de solidaridad de los estudiantes. En febrero de 1971, Arturo Robles, en ese momento coordinador de la preparatoria popular ante la UNAM, y Jorge Villamil, director del turno matutino del plantel Mártires de Tlatelolco, llegaron a Liverpool 66 y entregaron a los estudiantes de tercer año sus cartas de aceptación de la UNAM y sus órdenes de pago a las facultades universitarias a las que ingresarían. La entrada de la UNAM de la generación fundadora fue la concreación y el cierre del primer ciclo. Su creación, su organización, su lucha, su triunfo y su participación en el movimiento estudiantil de 1968, el año más importante de la preparatoria popular. La consolidación de la preparatoria popular no estuvo exenta de los desafíos y de los enfrentamientos. El 22 de octubre de 1970, la preparatoria popular de Liverpool se confrontó con un grupo de choque del presidente Echeverría. Los Halcones, grupo paramilitar que se encargaría de reprimir y matar a cientos de estudiantes en los siguientes meses hasta el jueves de Corpus, el día 10 de junio de 1971. La preparatoria popular fue el primer movimiento estudiantil de 1968 a nivel nacional e internacional, ya que se inició en el mes de enero, es decir, antes que los otros movimientos estudiantiles de otros países en ese mismo año. El movimiento de la preparatoria popular tuvo como principal característica que fue un triunfo de la izquierda universitaria, con resultados altamente positivos. Fue un movimiento que, siendo eminentemente educativo, se resolvió no solo de forma académica, sino también política, pues se informó y se concientizó de este problema tanto de la comunidad universitaria como de un gran sector de la sociedad de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Fue además un movimiento que inició antes del movimiento estudiantil mexicano y propiamente dicho que participó en él de manera digna y honesta. Este siguió trabajando, pues las condiciones especiales de esta escuela así lo exigían. Es decir, la preparatoria popular trabajó antes, durante y después del movimiento de 1968. El factor importante para el inicio y la continuidad de la preparatoria popular fue la actitud firme y decisiva de sus iniciadores, maestros y directivos, que supieron infundir en los estudiantes confianza, responsabilidad y fe en el proyecto de la escuela que se deseaba.
Además, fue un movimiento que dio una solución concreta a un problema concreto. El problema, el rechazo por parte de la UNAM a miles de estudiantes que legítimamente aspiraban a realizar estudios de nivel medio superior y posteriormente el nivel superior, para los cuales no hubo cupo en las escuelas oficiales. La solución era crear una escuela de carácter popular para dar educación a estos estudiantes rechazados. La preparatoria popular fue una escuela que inicialmente trató de resolver el problema de un grupo de estudiantes y que terminó resolviéndolo a miles de ellos, fundamentada en el privilegio de que la educación no es privilegio de algunos, sino derecho de todos. La preparatoria popular les enseñó a sus estudiantes que primero había que graduarse como hombres y mujeres, y después como profesionales, y el movimiento estudiantil les enseñó que cuando se lucha por la justicia, se debe luchar hasta la victoria siempre. Sin duda alguna, las preparatorias del IEM son herederas de la preparatoria popular. Ambas comparten un común denominador, y es una profunda preocupación por una desigualdad social. En este caso en particular, la desigualdad al tener el derecho a la educación. Las dos nacen como respuesta precisamente de los miles de estudiantes rechazados para ingresar a las preparatorias de más prestigio. Y no nada más a ese nivel, sino sucede lo mismo a nivel de licenciatura. Y las dos preparatorias también nacen desde la fuente de la propia comunidad, la preparatoria popular en las bases de Miguel Hernández, en la Facultad de Filosofía y Letras. Las prepas del IEMS van a nacer también inclusive en las cárceles de Iztapalapa, de gente que va a apropiarse de esos espacios. Es la propia comunidad por la que lucha por esos prepas educativos, y las dos tienen proyectos académicos también profundamente humanistas, porque no nada más se busca estudiantes que tengan las habilidades, conocimientos y actitudes propias de ese nivel educativo, sino que también se trata de generar una conciencia ética, una conciencia política, una conciencia social, una conciencia de qué deben ser ellos, en qué se están transformando, y una conciencia de qué debe ser en la comunidad a la que se enfrentan, de que aprendan también a ser críticos y a cuestionar ese mundo a su alrededor, que no sean indiferentes ante su situación y a la situación de los demás. En ese sentido, el proyecto humanista. Y es un proyecto que inclusive también alcanza a nivel licenciatura con la Universidad de la Ciudad Autónoma de México, que tiene la misma preocupación de llevar la educación a los que menos tienen, de llevar la educación a los que están en condiciones sociales marginales. Para resumirlo, podemos citar a un líder y estudiante de la preparatoria popular en 1968, Jorge Maza, que decía y sostenía: la educación no es el privilegio de algunos, sino debe de ser el derecho de todos.